Buenos días. Buen día. Buenos días. Bien, vamos a hacer la presentación de una PNL, de una propuesta no legislativa que ha nacido en el seno de la Comisión de Justicia, pero que va mucho más allá del tema de la justicia. Es cierto, todo el mundo lo sabe, que el ciudadano, la ciudadana, percibe la justicia, la organización de la justicia, todavía, por desgracia, a día de hoy, como una institución distante, cuando no una institución amedrentadora. En realidad, a nadie le gusta comparecer ante los tribunales. Los profesionales, los abogados, los procuradores, jueces, secretarios, todos los agentes de justicia, vemos día a día que el ciudadano o la ciudadana se encuentra incómodo ante la institución de la justicia, y una de nuestras propuestas, de nuestros objetivos, de nuestros compromisos de cambio real pasan sin duda, de forma comprometida, en reformar también esta justicia, institución en la cual a veces incluso nos planteamos si realmente ha hecho la transición necesaria para ser de acorde con este Estado democrático y de derecho que tanto queremos y que tanto nos vincula. A nadie se le escapa cuando un ciudadano o una ciudadana se ha presentado ante un tribunal, pues la misma escenografía de la justicia es una escenografía amedrentadora. Cuando alguien entra en una sala de justicia, cuando un ciudadano, a fin de cuentas, el protagonista de la causa, el protagonista de una vista, entra ante un tribunal, pues la misma escenografía pues a veces parece estar concebida sencillamente para amedrentarle. Los que hemos estado, los que somos habituales en los tribunales, pues los vemos lo que es una sala presidida, evidentemente, con unas banderas terminadas en una punta de lanza, unos protagonistas de la justicia, en realidad unos agentes de la justicia, como son el juez, la juez, el secretario, la secretaria, los abogados, las procuradoras, vestidos en intenso negro, en togas, que ya de por sí ya imponen ese temor reverencial, esas presencias de heráldica, ese cuadro del rey, incluso la situación física por encima del ciudadano. Incluso los profesionales intervenientes en la justicia, incluso nos situamos físicamente por encima del ciudadano. Al fin y al cabo, el ciudadano, que es el protagonista, es a quien todos estamos sirviendo, pues los agentes nos situamos físicamente por encima, acentuando muy a menudo también ese carácter a veces incluso de amedrentador, de coaccionador del ciudadano, del auténtico objetivo del servicio de justicia. Y otra de las circunstancias que también inciden en este aspecto es el lenguaje que se utiliza. En la Comisión de Justicia hemos tratado también la cuestión del lenguaje intensamente farragoso. Juan Pedro conoce bien el tema porque lo ha trabajado con profundidad. Ese lenguaje críptico que se utiliza en el mundo de la justicia, que a veces también resulta ininteligible para el ciudadano o la ciudadana que comparece ante la justicia. Y otro aspecto tan o más relevante que este es el idioma. La justicia habla única y exclusivamente en castellano. La justicia se dirige al ciudadano en el 99% de las ocasiones en el idioma castellano. Y como sabemos, España es un Estado plurinacional, es un Estado plurilingüe, donde las lenguas son una riqueza fundamental y son una parte vinculada inmediatamente a la identidad de cada uno. Y cuando un ciudadano o una ciudadana ha de hablar sobre su problema, sobre su cuestión, sobre la circunstancia que le lleva a recurrir a la justicia, pues incluso este cambio idiomático también le supone unos problemas en su comunicación e incluso, pues bueno, como he dicho, incide también en estas circunstancias que cohíben su libre expresión. Y este es el centro de la PNL que venimos hoy a presentar. Hoy, sencillamente, lo que queremos es que se cumpla la legalidad europea, se cumpla la Carta Europea
de lenguas regionales y minoritarias, que reconoce expresamente lo que es, evidentemente, de justicia, que reconoce el derecho de que sea el justiciable el que decida, el que pida, el que ejerza su derecho de opción lingüística. Cuando concurre ante los tribunales, que sea el ciudadano o la ciudadana quien decida en qué lengua se tramitará, el proceso, la causa, en qué lengua se le va a administrar justicia. Y en esto el Estado español, pues como he incidido, tiene un terrible déficit. Las estadísticas son demoledoras. En Cataluña, donde probablemente es la comunidad autónoma donde el uso de la lengua propia que establece el Estatuto de Cataluña, el uso del catalán, pues tiene más incidencia. El porcentaje es francamente triste y lamentable. Las últimas estadísticas del año 2014 establecen que solo el 12% de las sentencias son dictadas, son escritas en catalán. Incluso en progresiva disminución. En el año 2005 era el 20% de las sentencias las que se publicaban en catalán. Habían otro tipo de incidencias, otros factores, puesto que en aquel momento la Generalitat de Cataluña también tenía un desarrollo de unos planes de promoción de la lengua propia, del uso de la lengua propia en los tribunales. Aquellos planes, pues también a raíz de la crisis y a raíz también de ciertas decisiones políticas, fueron parados, fueron eliminados, y nuevamente pues hemos visto este declive del uso de la lengua catalana en los tribunales hasta este lamentable 12%. Y digo lamentable, pero si vamos a ver las estadísticas en Galicia, pues prácticamente el uso de la lengua propia de Galicia pues se calcula aproximadamente en un 4%. Y si vamos al País Valencià, pues bueno, podemos hablar directamente de desert idiomático, como hablaba hace unos días el catedrático de Derecho Procesal, José Bonet. Hay algunas anecdóticas sentencias dictadas desde los Juzgados de Gandía, pero la presencia es francamente, bueno, la ausencia es apabullante. En las Islas Baleares el porcentaje también es muy pequeño, pero seguro que Juan Pedro nos sabrá dar algunos datos, pero la presencia también es prácticamente nula, y en Euskadi pues lo mismo. Y no solo esto, si venimos aquí sobre todo basados en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que es un tratado internacional ratificado por el Estado español, no debemos olvidar que esta carta va más allá de las lenguas oficiales. Ahora me he referido a las estadísticas de las lenguas oficiales o cooficiales, pero la carta habla más allá, habla de lenguas propias, lenguas que se utilicen en los territorios, y en realidad en el Estado español, pues más allá de las lenguas oficiales se hablan otras lenguas que también tenemos que preservar. También son parte de esa riqueza, de ese plurilingüismo, esa riqueza que reconoce la propia Constitución, que hay que preservar y que hay que fomentar. Y no olvidemos pues la presencia del asturiano, la presencia del aragonés y tantas otras lenguas que también merecen por justicia ser reconocidas, ser protegidas, y por qué no, pues también permitir que los ciudadanos y las ciudadanas en su libre desarrollo, en su libre expresión, pues utilicen estas lenguas. Venimos a proponer unas medidas de reforma procesal, porque al fin y al cabo son las leyes procesales las que establecen estos mecanismos lingüísticos. Y venimos a proponer pues que se reforme, en la medida de lo necesario, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se prevea expresamente el ejercicio de la opción lingüística. Es decir, que cuando un justiciable se dirija a la justicia, pues en su primera comparecencia establezca, de acuerdo con la Carta Europea, establezca la lengua con la que quiere que se desarrolle el procedimiento. Es de justicia, es básico, tendría que ser indiscutido el principio de que sea el ciudadano el que elija la lengua de la justicia, y no al revés, que no sea el funcionario, la funcionaria la que le imponga la lengua. Entonces, este ejercicio de la opción lingüística queremos que se ejerza en la primera comparecencia. En la primera comparecencia se establezca expresamente la lengua del proceso, y más allá incluso proponemos una medida que tal vez nos dirán que somos muy intrépidos, que somos muy arriesgados, pero entendemos que también sería una medida de justicia, que en
el caso de que el ciudadano no ejerciera esa opción lingüística, pues que el procedimiento se llevara por la lengua oficial minoritaria en la comunidad correspondiente, sin perjuicio que en cualquier momento a lo largo del proceso pues el justiciable ejerza esta opción lingüística y se pueda producir un cambio. Ello es francamente adelantado, intrépido. Sabemos los juristas que es una medida complicada, pero en el fondo es una cuestión de voluntad política y es una cuestión también de recursos. Tenemos en nuestro Estado unos magníficos profesionales lingüistas, traductores, que tienen que estar ahí auxiliando los tribunales, auxiliando el ejercicio de la justicia para que sea posible pues esta medida que proponemos. Evidentemente, esta medida también vendría reforzada pues, con una formación necesaria de jueces y juezas, de todos los agentes de la justicia, una gestión reforzada en su formación, que tengan pleno conocimiento, suficiente conocimiento de las lenguas del territorio, del partido judicial en el que vayan a ejercer. De la misma manera que un juez tiene que conocer el derecho foral en Cataluña, el Código Civil de Cataluña, si quiere, cuando ejerce su magistratura en Cataluña o los otros derechos forales, pues de la misma manera también para administrar debidamente justicia tendría también que conocer la lengua propia de Cataluña o también en cada una de las comunidades. Nada más, me acompañan compañeros del grupo Podemos, en Comú Podem y en Marea, los cuales pues también tienen la fortuna, la riqueza de ser plurilingües, de hablar diferentes lenguas del Estado español. Y también pues nos gustará mucho que nos digan su experiencia y su criterio. Gracias.